y logró transmitir a quienes la escuchaban su entusiasmo por la historia económica del norte de México y su meticulosidad en el manejo de los archivos que resguardaban con el mayor cuidado y respeto. No eran pocos los alumnos que solicitaban hacer el servicio social con ella en el Centro de Fondos Documentales, que para muchos, además de ser un espacio de aprendizaje y de trabajo para cumplir con sus requisitos académicos, era también un lugar de resguardo, casi terapéutico. Gracias a las prácticas que tenían con ella, a su asesoría y al acompañamiento que recibían quienes trabajaron bajo su dirección en el archivo, varios egresados de esta escuela adquirieron habilidades que los calificaron como empleados en distintas instituciones del Estado. Algunos de ellos obtuvieron plazas de analistas documentales en el Archivo General de Chihuahua. Carla María era la persona más atenta, en el sentido más amplio de esta palabra. Estaba atenta a todo lo que pasaba a su alrededor. Estaba atenta a todo lo que pasaba a su alrededor, a las historias y circunstancias de sus alumnos, de sus compañeros de trabajo, lo leí 10 veces para que no me pasara esto. A las historias y circunstancias de sus alumnos, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, de sus familiares y por supuesto de sus hijos. Muchas veces recordaba las anécdotas que yo le contaba mejor que yo misma. Tenía una memoria prodigiosa. Y a la atención le seguía la acción, siempre dispuesta a ayudar, a trabajar para que las cosas salieran lo mejor posible, a sacarnos de los aprietos con su enorme capacidad de encontrar soluciones. Esas persianas se las inventó ella para poder dar oscuridad y que se vieran las presentaciones. La escuela, como un amor tormentoso, le daba las mayores alegrías y también las más grandes angustias. Nunca dudó que este era un espacio de conocimiento y de formación humana que había que cuidar y atesorar. Junto con Juan Luis Ariego y quienes ayudaron a consolidar una escuela de antropología en el norte, el espíritu de Carla María es el de esa arena Chihuahua, que trascendía las ambiciones particulares en favor de los logros de la comunidad. ¿Qué mejor homenaje a la memoria de quienes nos dieron este espacio que seguir su ejemplo, prestar atención y resguardarnos con amor? Bueno, yo les voy a ser sincera, me siento más nerviosa que cuando defendí mi tesis del doctorado, porque siento mucho compromiso con este proyecto. La conocí a Carla en la primera etapa de la jefatura y me transformó, me colaboró, ni siquiera me conocía bien, y la llegué a conocer a través de un video. Decidimos hacer un video documental sobre Carlita para honrar precisamente esta invaluable existencia que ella tenía. Partimos primero con la idea de mostrar el último año de trabajo de Carlita, enfocado en la colección del profesor Juan Luis Ariego, pero poco a poco nos dimos cuenta de todo el aporte de Carlita y los objetivos fueron creciendo y surgieron un montón de retos. Cómo hacer un video teniendo jornadas además que preparar, y un video implica mucho trabajo. Entonces en momentos sentíamos que eran como dos proyectos enormes. Es importante mencionar que este producto es el resultado del compromiso de dos estudiantes que están aquí presentes: Omar Loera, alumno de la maestría en Antropología Social, y Ricardo Chivex, titulado de la licenciatura y actualmente miembro de uno de los proyectos de la academia.
Con Omar realizamos las entrevistas, no fue nada sencillo. Varias personas nos comentaron que aún no se sentían listas para hablar del tema, otras pidieron parar la filmación una y otra vez porque las lágrimas no les dejaba hablar. Todas comentaban sobre su dolor una vez que apagábamos. Era muy interesante eso también, o sea, apagábamos y era otro momento, y de hecho eso nosotros incluimos dentro del tiempo de las entrevistas. Muchas personas nos compartieron fotografías. En lo que primero que se distingue es la hermosa sonrisa de Carlita. O sea, mil gracias por esas fotografías. Agradecer a Idalí Ponce, que nos colaboró con muchas fotografías también, y de hecho también nos ayudó en la imagen del evento. El pauteo del video implicó otro reto. Les comento, y bueno, mi esposo no me va a dejar mentir, lloré durante todo el pauteo. O sea, volver a escuchar las entrevistas era bastante duro, pero a la vez sentí mucha satisfacción con este homenaje, y en lo personal le dio un sentido particular a las jornadas. O sea, para mí las jornadas cobraron mayor preponderancia y un sentido distinto a través de Carlita. Y les soy sincera, le dio también otro elemento, otro sentido a este cierre que estoy haciendo de la jefatura. De pronto el objetivo era Carlita, y creo que ella me motivó mucho tiempo, incluso en estos momentos en los que ya no está. Después vino el largo trabajo de edición. Como les digo, pensando entrevistar 5 personas, cada vez se ampliaba y más, y de pronto teníamos un montón de información. Cómo sintetizar en pocos minutos que les vamos a mostrar todo eso. Les pido disculpas porque sí está muy corto en relación a todo lo que ustedes dijeron. Este es un borrador, la idea es continuar, y la verdad que sí esperamos que haya una continuación de este trabajo. Y en este arduo trabajo de edición, ahí aparece Ricardo Schiller a salvarme, con su característica responsabilidad y con toda una investigación que hizo de dónde había materiales. Entonces, finalmente, algo que quedaba muy claro es que muchas de las personas a quienes entrevistaron nos dijeron que el dolor no les dejó expresar todo el cariño que tenían por Carlita. Había incluso como una frustración al final, y eso los digo en general. Entonces, cuando termine el video, yo le escribí una carta a Carlita muy corta, que les voy a leer, detallando esos puntos, esos elementos tan bonitos que no salen en las entrevistas. Ustedes saben que los videos son más cuadrados, entonces yo sí pensé en hacerle una carta muy breve a Carlita. Entonces ahora vamos a pasar con el video. Sí, siempre cuando platicábamos, pues me daba consejos y me decía, y pues de hecho a veces es difícil llegar y no verla, porque siempre era su saludo en la mañana, compañero. Carla María fue una niña muy inquieta, muy vaga, pero siempre con un sentido de justicia, de solidaridad muy importante en ella. Desde muy niña se preocupó por las cosas, por ayudar a los demás, por salvar los animalitos, los gatitos, los perritos, ayudar a todas sus amigas, estar con ellas. Siempre fue así. O sea, Carla era como muy directa, muy honesta. Creo que si una palabra podría definirla en ese sentido, creo que es que Carla fue sumamente generosa con todo su conocimiento. Un buen día dijo, acabo de descubrir una escuela que se me hace que esa sí me gusta. Y fue, y vino muy contenta, dijo, aquí se me hace que voy. Y desde el primer día, ella fue feliz en la escuela de antropología. La recuerdo siempre como una persona muy buena amiga, muy contenta, llena de energía, siempre muy positiva.
muy buena estudiante, siempre a las que éramos más flojitas nos jaloneaba y aplícate burro cabezón, ¿no? Todavía el año pasado, las últimas veces que la vi era, ya te vas a titular burro cabezón, ¿no? Entonces sí, excelente amiga, excelente persona. Cuando estábamos en la licenciatura, Carla se fue su primera o su segunda práctica de campo a Santa Bárbara con un proyecto sobre minería. Y al año era una experta en minería, Carla, ¿no? O sea, se sabía absolutamente todo sobre la minería y hasta toda la vida, digamos, fue ya como una referencia si uno quería saber algo sobre las minas, ¿no? Conocí a Carla en la primer clase que me fue asignada al llegar a esta escuela, que fue la materia de Historia Económica del Norte de México. Estamos hablando de 1998 y para mayor precisión en el mes de abril. Me integré a la escuela en aquella fecha y tuve la oportunidad de descubrir un grupo muy especial. La mayoría de los estudiantes ya eran de semestres avanzados, muchos de ellos ya de una edad no muy estudiantil, de 30 años en adelante. Sin embargo, destacaba una estudiante que me llamó la atención porque leía todo, participaba en todo, se emocionaba con todo y no paraba de hablar, hasta que llegaba un momento en que le tenía que pedir al grupo: bueno, ¿y qué les parece lo que se opina sobre el comercio en el siglo XIX? Todos menos Carla. En ese grupo, la frase todos menos Carla se hizo famosa. Necesitaba que todo el mundo participara, menos ella. Tenía suficiente con su primera intervención. Bueno, yo conocí a Carla en 2004. Cuando llegué a concursar para la plaza de profesora investigadora aquí, cuando era en Chihuahua, la ubico desde el momento del concurso, que solamente la vi, pero me llamó mucho la atención desde que la vi porque mientras llegaba yo toda nerviosa a concursar, oía a alguien hablando muy fuerte en la entrada, en las escaleras de la entrada de la antigua casa en donde era la ENA Chihuahua. Había unas bancas en donde ella se sentaba a platicar y me acuerdo haber visto a alguien platicando así muy relajada, incluso medio desparpajada, pero rodeada de gente que estaba muerta de risa de su plática. Entonces me llamó mucho la atención la presencia de Carla. Carla fue perdiendo interés en la vida de los mineros de nuestros días y cada vez más sintió ese placer por la historia económica, concretamente en el estudio de las haciendas, la vida rural, los aspectos productivos y el comercio que mantenían estas haciendas durante el siglo XIX y la época porfiriana, con la subregión, el norte de México, los vínculos internacionales. Este trabajo de tesis entonces fue un platicar constantemente sobre cómo podíamos ir más allá de la tesis. La redacción era nuestro freno al final para todo lo que soñábamos que se podía hacer. Su trabajo, muy bien hecho, mereció al final una recomendación de publicación que yo estoy convencido tiene que cumplirse. Participó con el grupo Clio en una investigación sobre la historia del norte de México. Y bueno, tuvo la oportunidad de participar con historiadores muy importantes como Mario Cheruti o Luisa Boites en distintos trabajos. Era muy fácil al verla y al ver cómo se desenvolvía en la escuela en ese momento, en 2004, en 2005, saber que era una pieza fundamental del buen funcionamiento de la escuela. Yo conocí a Carla cuando ingreso a trabajar aquí en la Escuela de Antropología.
Mi jefa en ese entonces, la licenciada Cintia Holguín, me presenta a todo el equipo que conforma la biblioteca, entre ellos la maestra Carla María Hernández. Me acuerdo mucho que fue una situación peculiar, porque como ella acostumbraba a vestir esas faldas largas y estaba ocupada con algunos alumnos en tareas explicando lo que era el quehacer archivístico. Y volteo y da vuelta así con toda su falda y solamente me dirige un hola, mucho gusto. Yo soy Carla María, estoy encargada del Centro de Fondos Documentales, y se dio media vuelta y continuó con su trabajo, con su clase. Y yo me quedé en cierta medida así como que... ¿Y esta mujer quién es? ¿Y por qué reacciona así? Ya con el tiempo la conocí, fue una sorpresa más que grata. El legado que deja Carla, pues en primera que su lugar va a ser muy difícil de llenarlo, de que una persona ocupe el lugar de Carla con los conocimientos que tenía, sobre todo de los archivos de la escuela, y aparte de que ella los rescató y todo así por ella misma, y tener conocimiento completo de todo el archivo. Va a ser muy difícil que alguien llene el lugar que ella ocupaba aquí. En ese entonces Carla estaba como encargada del Centro de Fondos Documentales, dependía directamente de la jefatura de la biblioteca. Cuando yo la conozco se encuentra en las tareas de limpieza y reorganización del Centro de Fondos, y hasta donde me da a conocer ella, había estado trabajando desde el principio en el Centro de Fondos Documentales, cuando se empiezan a hacer los rescates y la organización de este archivo. Justo mi segundo encuentro con ella ya más cercano fue cuando recién llegada, por sugerencia de Juan Luis, fui a visitar el fondo documental y el fondo del Smithsonian, que estaba en fondos documentales. Y recuerdo el contraste que fue para mí llegar, tocar, decirle que quería revisar el fondo, y Carla, con una amable, pero con mucha seriedad, con mucha formalidad, me explicó cómo era todo el manejo de los archivos. Me fue orientando, pero era muy estricta con sus reglas para estar en el archivo. Tienes que ponerte guantes, usar el lápiz, no sé qué, todas estas cosas. Y contrastaban con esta otra imagen de la Carla alegre, desparpajada y afable que veías en el pasillo, esta imagen de alguien tan, digamos, apasionada con su trabajo, pero también tan seria y tan formal en la forma de llevar a cabo su trabajo. Como coordinadora del Centro de Fondos Documentales, ella, la primera gran tarea que tuvo fue reabrir los fondos del centro. Estos se encontraban en las bodegas que están en la parte trasera de la escuela. Cuando se nos entrega el edificio en el que actualmente se encuentra la biblioteca, queda toda el área de centro de fondos despejada. Tarda aproximadamente un año en que la pudiéramos volver a armar, ya que había que hacer varios procesos antes de abrir ese embalaje en el que se había puesto durante 3 años, que había estado en condiciones difíciles. Carla, desafortunadamente, en ese momento tiene que iniciar las tareas ella y solamente un par de prestadores de servicio social que la apoyaron muchísimo, y reconstruyen en un rato, en cuestión de 6 meses, vuelven a montar todo el Centro de Fondos Documentales. Uno tiene muchos alumnos que se vuelven amigos. Uno tiene muchos alumnos con quienes va compartiendo lo que ha aprendido, con quienes nos ejercitamos en la docencia, en la investigación. Pero además están los consentidos. Todos los profesores tenemos consentidos, que nadie lo niegue. Pero de entre estos consentidos, de pronto aparece alguien que podemos llamar ese
alumno total, con quien pudimos decir, le entregué todo lo que pude haberle compartido. No hay nada más que le pueda ofrecer como profesor. Desde mi experiencia hasta la biblioteca, y que en un momento dado dice estoy feliz de ya no servirle para nada, sigue adelante. En mi vida solo ha habido una persona así, y fue Carla María Hernández. Hay un legado que es fundamental y que yo como que no me había dado cuenta hasta hace relativamente poco, y es justo el legado del ejemplo que Carla deja a toda la gente que estuvo estudiando con ella. En momentos pues, difíciles personales míos, siempre era como la mejor clase que tenía, porque era la que me podía hacer salir del mundo en el que estaba. O sea, su felicidad la transmitía, su energía, su pasión por la antropología, su pasión por la historia. Era algo que transmitía muy bien y que se sentía, y con tan solo conocerla la querías. La comenzabas a querer. Era una persona muy humana que te enseñaba de calidad humana y de luchar. Le encantaba hablar de los temas que a ella le apasionaban, que era la historia, ¿no? Entonces, así la recuerdo, siempre muy agradable, por ahí uno que otro chiste, pero siempre, nunca se salió, o sea, nunca se fue por otros caminos que no fueran las clases o los objetivos de las clases. Pues aprendí muchas cosas, no solamente la clasificación, cómo limpiar un documento, cómo pegar un documento, cómo clasificar un documento, todo lo que tenga que ver con documentos, y hacer las fichas de referencia de cada uno de los documentos que ahí tenían, y a saber hacer uso de esos acervos que estaban ahí en el archivo en aquel momento. Como maestra siempre fue una persona dinámica. A mí me dio clases de historiografía y era una manera muy fácil y divertida de ver la historiografía, a pesar de que son materias pesadas. Bueno, eran materias pesadas. Y siempre nos inculcó, nos enseñó, nos vio de manera, aprender la historia de manera como actual. O sea, no era ver la historia como nomás en un documento, sino como ese documento, ese libro, lo puedes ver reflejado en la vida actual de tu ciudad. En sus clases era una maestra excepcional. Yo muchas veces la tenía de vecina y podía oír las carcajadas de sus alumnos en sus clases, y a veces me daban ganas de ir a asomarme a ver de qué estaban hablando. Pero también veía a los alumnos que se acercaban a ella con una confianza y con una certeza de que iban a encontrar a alguien atento a sus inquietudes, a alguien sabio, a alguien que podía ayudarlos, que podía acompañarlos, pero que además en cada plática les transmitía un montón de conocimientos, un montón de pasión por la historia del norte de México, por la historia económica y por la antropología. Hasta hubo varios de ellos que se ganaron plazas para trabajar en el archivo judicial gracias a las enseñanzas de Carla. Te transmitía la emoción por aprender. No sé, me imaginaba que el salón era como el escenario de ella, ¿no? Y ella se apropiaba del salón, pero te transmitía ese interés, esa información de una manera muy, ¿cómo decirlo?, emotiva, ¿no? Te hacía que te interesaras por lo que te estaba enseñando, ¿no? Y creaba mucho interés, te dejaba esa espinita por este tipo de materia, sobre todo historia socioeconómica, ¿no? La manera en que la impartía realmente te permitía aprender y agarrarle la emoción y
que fuera una de las materias favoritas. Creo que todavía no alcanzamos a dimensionar en la escuela lo que implica la gran pérdida, digamos, que tuvimos con la partida de Carla. Ahorita pues vemos el fondo cerrado, no hay nadie que lo trabaje. Eso pues ya da cuenta de que nos hace mucha falta. Creo que hay materias que nunca se van a volver a dar con el amor, con la pasión que se dieron, porque ya no está ella, que finalmente era su titular, era la titular de esas materias y esos contenidos, y pues es una pérdida para las generaciones que vienen, ¿no? No tenerla como maestra, pues ha sido una pérdida para todos los que la conocimos desde que éramos estudiantes, para todos los que terminamos también aquí estableciendo esas relaciones de comadrazgo con ella. Es una pérdida invaluable, creo yo. No solo perdimos a alguien profesional, a alguien con un gran conocimiento sobre muchos temas, a alguien alegre, perdimos también a alguien que era muy solidario, muy compasivo, y creo que en ese sentido su pérdida ha calado y va a seguir calando hondo en nuestra institución. No tener sus risas y no tener sus bromas en los pasillos y en lo cotidiano, pues también es algo que extrañamos todos los que la escuchábamos en los pasillos y sabíamos que ahí andaba Carla, ¿no? Yo estuve en su boda también, que fue la mejor boda, le dije yo, siempre lo he dicho, es la mejor boda, la mejor fiesta a la que yo he ido en mi vida fue la boda de Carla y Eloy. Una vez que Carla definió su vida familiar y después que fue mamá, le descubriríamos otras facetas, ¿no? La de una responsabilidad familiar acompañada por un cariño enorme que tuvo con Eloy, su esposo, desde que eran novios, la conocí, y con sus hijos. Como madre fue muy excelente madre. Para ella lo más importante eran sus hijos. Ella dejaba todo por sus hijos. Fue muy buena esposa, muy buena amiga, muy buena hija. Al fin, pues como realmente digo, fuimos un equipo siempre. El último año de trabajo, Carla se dedicó a reconstruir la historia de la escuela, de la biblioteca y del Centro de Fondos Documentales a través del trabajo y la visión del doctor Sariego. En 2017 fue cuando se concretó de manera formal y de manera jurídica que pasaran en comodato la biblioteca personal del doctor Sariego y también pasaran en donación el fondo documental del doctor. Entonces, obviamente fue Carla quien se encargó de revisar el fondo. De ahí empezamos a realizar la limpieza y ver ya más en profundidad lo que es el contenido de los documentos. A partir de ahí ya empezamos ahora sí a hacer la clasificación por cada tema. Fueron documentos personales, hasta hay documentos de la fundación de la escuela, cuando estaba en la ENA y se vino para Chihuahua. De ahí cuando se fundó también la maestría, cuando fue hacia la EAN, y publicaciones del doctor. A veces se puede pensar que el solo hecho de gestionar estos fondos va más bien al nivel técnico, sino también se necesita saber muy bien acerca de los contextos históricos y geográficos, y ella obviamente tenía
todas las veces suficientes para poderlo desarrollar. Creo que no había persona más capacitada para estar al frente del centro de fondos, y aparte porque obviamente le apasionaba, le gustaba muchísimo su trabajo, lo disfrutaba. Se escuchaba cada vez que daba capacitación a los chicos de servicio social, cada vez que venían a pedir asesoría con ella, simplemente al oírla hablar, al oírla dirigirte a ti y enseñarte cómo hacer las cosas, era que le notabas esa verdadera pasión que tenía por lo que hacía. Carla siempre era así, te digo, ante cualquier adversidad, Carla siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra linda. En cualquier momento, si estuvieras en la situación más terrible o más triste, siempre tenía esas palabras de ánimo. Y yo creo que ese amor y esa forma de ser de Carlita nos ha impactado no solo a quienes la conocimos hace tantos años que entramos a la escuela, sino el hecho de haber permanecido, de haber sido trabajadora aquí de la escuela, todas las generaciones, todas las personas que estuvieron pasando por donde estaba ella. Yo creo que ese es el gran legado, porque Carlita sí dejó huella en todas las personas que la conocimos. Carla fue una mentora para mí, una mentora no solamente en el aspecto académico, en archivo. Yo puedo citar fuentes gracias a Carla, puedo recordar técnicas de archivonomía gracias a Carla, pero muchas veces en cada historia, en cada paso de mi vida puedo recordar una frase de Carla. Cada vez que abro un cajón de mi cocina para agarrar una espátula, recuerdo que ella me la regaló y recuerdo las recetas que intercambiábamos, las recetas de cocina que intercambiábamos. Lo que yo agrego de Carla es que dejó huella en las personas y la recordaremos por siempre. Para cerrar esta pequeña carta que le escribí a Carlita con todo lo que no salió en el video. Carlita, al hablar de ti, todos terminaron llorando, con un cierto sentimiento de culpa por no poder decir todo lo que representas, porque no hay palabras para el dolor que deja tu ausencia. Apagando la cámara, recordaron tu gusto por el color lila, las libélulas, tu mochila con llantitas, la música que te gustaba. Me dijeron que te piensan cada que escuchan nombres G, Soda Stereo, Cerati y Serrat. Espero que te des cuenta que por eso utilizamos sus canciones en el video. Recordaron tu habilidad para contar las historias más complejas con el lenguaje más sencillo y divertido. Cuánta sabiduría y conocimiento el tuyo. Cuánto amor por la antropología y por la historia. Dejas una escuela llena de tus bailes y cantos, extraña tus saludos, tus ocurrencias, tu franqueza, sinceridad y lealtad, que extraña tu risa contagiosa. Apareces en los sueños de muchas de tus amigas, tanto que es como si siguieras presente alegrando sus vidas. Todos coincidieron al señalar que, a través de un trabajo minucioso, muchas veces invisibilizado, tú sostenías esta escuela. Carlita, fuiste feliz en cada paso y hasta el último de tus suspiros. Esa felicidad, además de tu generosidad, compromiso y pasión por todo lo que hacías, es el principal legado y enseñanza de vida que nos dejas. Solo nos queda darte las gracias, porque incluso sin estar presente, nos sigues enseñando a disfrutar la vida. Muchas gracias.